Nuevamente, muy buenos días. Siendo las 11 de la mañana del día 12 de septiembre de 2025, la tercera sala penal de apelaciones integrada por los señores magistrados Magdalena Rodríguez, Mosquera Conejo y Enrique Merinde. Vamos a iniciar la audiencia de apelación en el incidente 108, expediente 21-2019, sobre recurso de apelación contra la resolución que declara infundada la solicitud de medida cautelar formulada por el Ministerio Público de suspensión de actividades de la persona jurídica. Bien, señorita asistente, por favor, nos da cuenta de la concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la tercera sala penal de apelaciones nacional y sujetos procesales que se encuentran conectados a esta audiencia de apelación de auto. Señor presidente y director del debate, informar a usted que por el Ministerio Público se encuentra participando la fiscal adjunta superior Luz Elizabeth Flores Tarapa de la Fiscalía Superior, coordinadora del equipo especial. Por la Procuraduría Pública DOC se encuentra conectada la abogada Cintia Edith Aragón La Rosa. Asimismo, por la defensa de la empresa Lima Expresa SAC, se encuentra conectado como abogado principal José Arrieta Caro y como hizo interconsulta el letrado Luis Vargas Valdivia. Asimismo, se encuentra conectado el representante legal de la mencionada empresa, Carlos Roberto Carrasco Bosa. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que informar a usted, señor presidente y director del debate. Ok, muchas gracias. Preguntamos a las partes, ¿están conformes con los datos de acreditación? ¿Tienen buena conexión y nos escuchan correctamente? El Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Por parte del Ministerio Público, la conexión es correcta, al igual que los datos que ha brindado el especialista de audiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. La defensa del Lima Expresa SAC. Sí, buenos días, señor presidente. Tenemos buena conexión, no tenemos ninguna objeción a las acreditaciones. Gracias. Bien, correcto. Y finalmente, actor civil. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a los demás sujetos procesales. En igual sentido, tenemos buena conexión y conforme con las acreditaciones. Bien. Preguntaremos al Ministerio Público que interpuso el recurso de apelación contra esta resolución que declara infundada la medida cautelar de suspensión de actividades de la persona jurídica, si va a mantener recurso impugnatorio. Correcto, señor magistrado, en todos sus extremos. Bien, entonces vamos a ordenarnos un poco. Actor civil no participa del debate toda vez que es una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. Entonces, sí, no va a poder tener participación en el debate. Sin embargo, al final de la audiencia le daremos el uso de la palabra para que alegue como agraviado lo que crea conveniente, pero no participa del debate. ¿Correcto? Lo que la Cintia. Primer tema decidido. Segundo tema es de que previamente, como ha cambiado la conformación del colegiado, vamos a necesitar un poco recordar qué es lo que se está investigando en este proceso y cuál sería recordar también por parte del Ministerio Público la imputación contra Lima Expresa SAC, que es la persona jurídica sobre la cual está recayendo la medida, para luego recién poder dar paso a la explicación por qué la resolución del juez de primera instancia sería equivocada en su razonamiento, toda vez que el juez ha indicado dentro de su análisis que no existen suficientes elementos de convicción como para poder declarar fundada esta medida, aparte también de la proporcionalidad. Bien, entonces, bajo estos parámetros, primero escuchamos cuál es el hecho que es materia de investigación, por qué está procesada la empresa Lima Expreso SAC, y luego le vamos a dar un tiempo suficiente de unos 8 minutos para que pueda sustentar su recurso impugnatorio del Ministerio Público. Formaremos traslado a las defensas por el mismo plazo o un poco más, y así empezaremos con este debate. Bien, señorita fiscal, escuchamos cuál es la imputación o qué es el hecho en materia de investigación en este proceso y cuál es la participación de la empresa Lima Expreso SAC. Muchas gracias, señor magistrado. A modo de resumen, señor magistrado, en el presente caso se vienen investigando los presuntos delitos contra la corrupción o delitos contra la administración pública en las modalidades de colusión, negociación incompatible y cohecho pasivo propio, que habrían ocurrido durante la gestión de la exalcaldesa metropolitana de Lima, Susana María Villarán de la Puente, entre los periodos 2011-2014, donde habrían tenido participación diversos funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y como extraneos los representantes legales de las personas jurídicas Línea Amarilla SAC y Constructora Horas
LTDA, vinculados con el proyecto de concesión de línea amarilla respecto de los siguientes hechos, señor magistrado. Tenemos entre ellos la suscripción del acta de acuerdo del 20 de mayo del 2011 y adenda número 1 del 13 de febrero del 2013. Asimismo, también tenemos otro hecho que es el reajuste de la tarifa del peaje al 100% del IPC, y también tenemos como tercer hecho las actas del trato directo del año 2014. En todos estos hechos, señor magistrado, la persona jurídica de Línea Amarilla SAC habría sido instrumentalizada por sus representantes legales a efectos de ser beneficiada de manera ilegal, lo señalamos, respecto del proyecto de concesión Línea Amarilla. Correcto. Y entonces, la incorporación de línea amarilla a este proceso es por haber sido instrumentalizada por... Correcto, señor magistrado. Así Así- tenemos también de los antecedentes del requerimiento fiscal, donde se hace un recuento de cómo se había producido la incorporación de esta persona jurídica al proceso, señor magistrado. Y son por 4 temas concretos. Señor magistrado, son por 3 hechos, porque la suscripción del acta de acuerdo del 20 de mayo del 2011 y adenda número 1 van juntos, señor magistrado. Ya. Pero temporalmente desde 2011 hasta 2014 que se celebra la adenda número 1. Correcto, señor magistrado. Luego tienen el reajuste de peaje, ¿no? Correcto, de la tarifa del peaje al 100% del IPC. ¿En qué tiempo es eso? Eso de igual forma, señor magistrado, estamos hablando básicamente por el mismo periodo. 2011, 2014. Sí, es la misma gestión, señor magistrado. Y el tercer hecho es Las actas de trato directo del año 2014. trato directo, ¿no? De 2014. Correcto. Bien. Establecido así y los hechos en materia de investigación, la participación de la empresa es por haber sido instrumentalizada por los representantes de la empresa. Ahora sí, podemos escuchar sus alegatos correspondientes a su recurso impugnatorio. El fiscal va a tener 8 minutos. Muchas gracias, señor juez. Este Ministerio Público interpone el recurso de apelación en contra de la resolución número 17 del 9 de julio del 2025, señor magistrado, por medio del cual se resuelve declarar infundado el requerimiento fiscal de suspensión temporal de actividades de recaudación de peaje de la concesión Línea Amarilla por parte de la persona jurídica Lima Express SAC y el nombramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de EMAP S.A. como administrador judicial que custodia los bienes de la concesión del proyecto durante el tiempo de la suspensión. Ello con el objeto, señor magistrado, que la sala penal declare nulo el auto materia de grado en el extremo que declaró infundado nuestro requerimiento y se ordene que otro juez previa audiencia emita nueva resolución conforme a ley. Así, señor magistrado, podemos resumir que nuestros agravios se ven reflejados ya que se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y los principios que inspiran el proceso penal, como la inmediación, contradicción, concentración, la tutela jurisdiccional efectiva, así como por indebida motivación de las resoluciones judiciales que se encuentran amparados en el artículo 139, numeral 5 de la Constitución. Habiendo identificado diversos errores en los que se habría incurrido, señor magistrado, dentro de la resolución venida en grado. Entre los primeros podemos identificar, señor magistrado, que ha habido ausencia de valoración conjunta de los elementos de convicción, ya que el ACU ha afirmado que estos serían débiles sin fundamentar detalladamente por qué no cumple el estándar requerido para este requerimiento de suspensión de medidas. En tal sentido, nosotros cuestionamos el fundamento número 13º, en tanto teniendo en cuenta que el pedido fiscal, señor magistrado, ha cumplido con detallar los hechos de manera clara y precisa, donde se indica cuál es el delito por el cual se está procesando y los hechos. También, señor magistrado, hemos presentado en nuestro requerimiento los respectivos elementos de convicción. Estos han sido los elementos de convicción concretos y que sustentan nuestro pedido, así como dentro de ellos podemos resaltar las declaraciones del auditor de la Contraloría General de la República, el señor Iván Inocente Arévalo, sobre la incorrecta aplicación del reajuste tarifario. También hemos ofrecido documentos oficiales entre cartas, oficios, pericias. También dentro de estos podemos resaltar el informe de auditoría número 303-2017 de la Contraloría General de la República, donde se determina el beneficio
obtenido por el concesionario respecto del cobro excesivo de la tarifa del peaje. También, señor magistrado, el informe pericial 3/2022, que evidencia la incorrecta aplicación de reajuste del peaje, el informe contable 1/2021, que evidencia el beneficio obtenido por el concesionario con el reajuste del peaje y el exceso de compensación respecto del trato directo, y también documentos que evidencian los efectos actuales del delito, señor magistrado, donde tenemos el informe pericial contable 1/2021, el informe pericial contable 37/2024, y tenemos el oficio 671/2024, que junto al informe técnico 1/2024 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se indica cuáles son los objetos materia de cobro de peaje que vienen siendo aplicados a la actualidad. Así también, señor magistrado, hemos señalado cuál es el tipo penal que vincula a la persona jurídica del AMSAC con los hechos, señalándose su instrumentalización para cometer actos colusorios y de corrupción. Para ello, señor magistrado, se ha presentado un conjunto estructurado, consistente y suficiente de elementos de convicción que hubieran permitido que el ACUO pueda inferir la existencia de acuerdos colusorios para obtener con ello beneficios empresariales por parte de la persona jurídica imputada. Ello a través, señor magistrado, de la desviación dolosa de procedimientos que la han favorecido en perjuicio de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Así, señor magistrado, el ACUO tuvo la obligación de valorar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, no solo cualitativamente, sino también cuantitativamente, sobre una base razonada y apariencia de buen derecho, que es lo que se requiere para la medida. Sin embargo, en la resolución analiza todos estos de manera aislada y los califica como débiles. Además, señor magistrado, este Ministerio Público reclama al juzgado que tuvo la obligación de analizar la calidad de los elementos de convicción, así como una coherencia interna del conjunto probatorio, como sí intentó realizar en el ítem 9.1, que es exclusivamente en el ítem 9.1.1 y 9.1.2, donde vincula el informe pericial número 3/2022 a la resolución o sentencia condenatoria del señor Domingo Arzubial de Lorrieta. Sin embargo, el señor magistrado no lo hizo. Asimismo, con esto, señor magistrado, el Ministerio Público señala que se habría contravenido lo establecido en la jurisprudencia contable, jurisprudencia entre ellas la del Tribunal Constitucional, básicamente lo encontramos en el expediente 728/2008, respecto a una valoración real y razonada aplicando el deber reforzado de motivación en su decisión. Ahora bien, como segundo agravio, señor magistrado, hemos advertido la ausencia de un análisis completo de los subprincipios que componen el test de proporcionalidad, ya que justificó parcialmente el subprincipio de idoneidad, pero omitió el de necesidad y proporcionalidad. Así, señor magistrado, en el ítem 17º, ha señalado que si bien estamos ante una medida idónea, porque esta está regulada por ley en cuanto a la necesidad, no se ha analizado qué otros supuestos previstos por ley pueden ser aplicables y al mismo tiempo pueden ser efectivos, así como por qué 12 meses de suspensión es razonable. El Ministerio Público, señor magistrado, ha señalado respecto del principio de idoneidad que la medida va a permitir lograr una eficacia en el proceso, manifestada en el término de la prolongación de los efectos lesivos del delito de corrupción imputado a la AMSAC, de la cual es víctima la sociedad y en especial la población limeña. La necesidad, señor magistrado, se ha fundamentado en que no existe otra medida menos gravosa cuya imposición es por un tiempo determinado y menos lesiva a una solicitud de clausura total o parcial de la persona jurídica, así como la suspensión total de sus actividades, lo que no se está solicitando, señor magistrado. Asimismo, el Ministerio Público en su oportunidad ha señalado que respecto a la proporcionalidad propiamente dicha, que la persona jurídica reclama el derecho de la libertad de contratación cuya afectación resulta mínima si se tiene como derecho contrapuesto el orden público constitucional y el derecho a la reparación integral del daño ocasionado y, señor magistrado, la lucha contra la corrupción también detallada en diversos pactos internacionales de los cuales el Perú es parte. El juez, señor magistrado, da a entender que la medida es drástica y restrictiva, pero no explica si la medida es funcional o no para evitar el perjuicio que se busca frenar a través de esta solicitud. Asimismo, señor magistrado, como tercer fundamento
hemos podido advertir que ha habido admisión y valoración extemporánea de medios de defensa que no han sido conocidos por la Fiscalía, violando los principios tanto de concentración, contradicción y oralidad, señor magistrado. Ello lo advertimos en el ítem número 4 de la resolución recurrida, donde se hace referencia, señor magistrado, en sí al ingreso 52.829, ítem guión 2024, mediante la cual la defensa del Lima Express SAC adjuntó elementos probatorios con posterioridad al cierre del debate. Específicamente, señor magistrado, el informe legal del abogado Percy García Cabero del 16 de diciembre del 2024. Producido después de la audiencia que se llevó a cabo el 10 de diciembre del 2024. Así se aprecia que el juez permitió que se presenten medios probatorios luego del cierre del debate, documento que sí ha sido valorado y mencionado en la resolución recurrida, señor magistrado, sin que haya sido discutido o sometido al contradictorio durante la audiencia, vulnerando con ello los principios mencionados, señor magistrado, y que se encuentran en la sentencia del Tribunal Constitucional número 1800-2009, PHC/TC, respecto a la indefensión material de los hechos alegados en una audiencia. Tampoco, señor magistrado, se ha corrido traslado al Ministerio Público del íntegro de este documento para que exprese su pronunciamiento por escrito sobre los elementos extemporáneos presentados por la defensa y que fueron adicionados y elaborados fuera de audiencia, sin efectuarse observación alguna a la defensa y sin oportunidad de que el Ministerio Público pueda conocer el contenido de dicho documental, pues solo se notifica la cédula y una resolución a un folio adjunta. Y documento que no ha sido absuelto de modo cualificado y no se ha permitido esto por parte del Ministerio Público. Luego, señor magistrado, como cuarto agravio tenemos la valoración errónea sobre el estándar probatorio en las medidas preventivas contra personas jurídicas, al acoger la postura que no son equiparables a la sospecha grave de la prisión preventiva. Sin embargo, exige un mayor análisis de la sospecha suficiente, contrario a lo establecido en el artículo 313 del Código Procesal Penal. Por ello, cuestionamos, señor magistrado, el razonamiento efectuado por el ACU en el ítem 4, el quinto párrafo de la resolución. Al analizar el grado de sospecha de las medidas preventivas, el ACUO considera que no se requiere sospecha grave, pues solo esta es exigible para la prisión preventiva. No obstante, señor magistrado, en el considerando 15º, plantea la interrogante de que si la medida resulta equiparable a la sospecha suficiente, como en un auto de enjuiciamiento, y concluye que se requiere de un plus adicional, un mayor análisis contrario a los suficientes elementos establecidos en el artículo 313, como ya se señaló, pretendiendo de esta manera elevar de forma indebida el estándar probatorio previsto legalmente y exigiendo un nivel de convicción más alto. Con ello, señor magistrado, se estaría desnaturalizando este mecanismo preventivo de la medida, ya que no es una sanción, impide la eficacia de la justicia penal frente a la instrumentalización de las personas jurídicas en delitos empresariales complejos como el que nos encontramos viendo, y de igual manera, señor magistrado, viola el principio de legalidad y el debido proceso al exigir el juez más de lo previsto por la ley, descalificando de este modo también los elementos de convicción presentados por querer acercarlos indebidamente a un estándar de probabilidad alta o incluso de convicción plena propios de una sentencia. Y como último agravio, señor magistrado, tenemos la falta de análisis sobre la afectación continua del delito. Al minimizar las ganancias ilegales actuales derivadas del delito por el cobro del peaje bajo condiciones colusorias. Cuestionamos, señores magistrados, en este extremo los ítems 9.2 y 9.3, donde resta mérito, señor magistrado, al informe pericial contable número 1/2021. Básicamente, el juez sugiere que debió citarse al perito para que se explique o ratifique sus conclusiones, como si esto fuera condición para valorar este elemento de convicción presentado por el Ministerio Público en su contenido. Y tampoco es exigible y necesario, señor magistrado, durante la investigación preparatoria, ya que el informe pericial es autónomo y plenamente valorable. Entonces, su razonamiento no es correcto en este extremo. Y respecto del oficio número 671 que adjunta el informe número 1/2024, señor magistrado,
ha indicado que el debate solo se definiría con pericias por tratarse de un tema altamente técnico, restándose valor pese a que no solo calcula los cobros actuales de la tarifa del peaje, sino que también relaciona directamente con las cláusulas contractuales indebidas introducidas irregularmente mediante las actas de cierre de trato directo del año 2014, lo cual no se debe soslayar, señor magistrado, porque es un efecto continuado del delito de colusión agravada, ya que el cobro de peajes bajo condiciones viciadas por corrupción sí es penalmente relevante. Y ni siquiera se pronunció, señores magistrados, sobre el informe 37-2024, muy importante para el Ministerio Público, efectos de conocer los efectos del delito en el extremo, señor magistrado. En este extremo vicia de forma material al haber infringido la motivación de su resolución. Entonces, señor magistrado, se ha requerido esta medida de suspensión de actividades considerando que la empresa continúa obteniendo beneficios derivados de un acto colusorio previo, cuyo origen está vinculado a un pacto corrupto con la gestión edil de la señora Susana Villarán. En tal sentido, señor magistrado, se han presentado estos informes señalados y entre ellos, como ya se indicó, el informe 37, lo cual no ha sido debidamente valorado por el ACU, lo cual afecta también, señores magistrados, el principio de legalidad en la decisión judicial, pues incumple con los mandatos establecidos en el artículo 313, numeral 2 del Código Procesal Penal. Asimismo, vulnera el principio de motivación suficiente establecido en el artículo 139, numeral 5 de la Constitución. Por ello, señores magistrados, solicitamos que se acoja nuestro pedido de nulidad y se declare fundada la apelación en todos sus extremos. Muchas gracias. La defensa tiene la palabra por el espacio de, 10 minutos también. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera comenzar por lo último que ha señalado la señora fiscal superior, que tiene que ver con la supuesta permanencia de los efectos delictivos en el tiempo, porque justamente me permite destacar uno de los problemas y de las falencias más graves que tiene el requerimiento de suspensión planteado por el fiscal y que justamente el juez destaca en su resolución para rechazar el pedido, que es el siguiente, la propia fiscal lo ha señalado. El periodo bajo investigación de este caso abarca únicamente la gestión de la señora Villarán, como es sabido, que acabó en el año 2014. ¿Ya? Y la regla establecida en el artículo 313, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, alude a que para dictar estas medidas tiene que existir una permanencia de los efectos delictivos en el tiempo que se intenta cesar a través del dictado de estas medidas. Entonces, la contradicción es evidente, porque la investigación fiscal solamente llega hasta el 2014, pero la norma procesal le exige actividad y pruebas de una permanencia de los efectos delictivos hasta el año por lo menos 2025 o 2024 en el que nos encontramos, que el fiscal no tiene en su carpeta, porque eso va más allá de su periodo bajo investigación. Entonces, todas las pericias a las que ha aludido la señora fiscal superior, ninguna de ellas, señor juez, ninguna de ellas llegan hasta la actualidad. La última pericia a la que estaba haciendo referencia, por ejemplo, 37-2024, ni siquiera es un peritaje del caso del que se deriva este incidente procesal. Es un peritaje que el fiscal ha tomado prestado de otra carpeta fiscal en la que se investiga la gestión del señor Castañeda Locio y que llega solamente hasta el año 2018. Entonces, hay una carencia absoluta de una demostración técnica que pueda establecer que siguen habiendo problemas con el cobro de la tarifa que aplica en la actualidad Lima Expresa hasta el momento actual. La Fiscalía tiene una carencia total de argumentos en ese punto. Y en la resolución, el juez ha destacado justamente estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto que tiene que ver con el quinto agravio del Ministerio Público referido a la falta de análisis con respecto a la afectación continuada del delito, en los numerales 9.2 y 9.3 de la página 197, el fiscal se pronuncia sobre el informe pericial contable 1-2021, al que ha hecho referencia la señora fiscal superior, y lo descarta porque este informe está contestado por la defensa de Lima Expresa también con un informe pericial de parte. Y entonces esos cuestionamientos, que son de carácter profundamente técnico y sofisticado, no han podido absolverse, no han podido, digamos, desarrollarse de una forma supuestamente suficientemente clara en un incidente cautelar, porque por su propia naturaleza no permite hacer una discusión tan extensa. Por eso es que el juez dice en su resolución
que hubiera sido útil por lo menos que el fiscal le tome la declaración al perito oficial y le pregunte sobre los cuestionamientos de la pericia de parte que establece Lima Expresa. Pero el fiscal no hizo eso. Entonces el juez se encuentra en un escenario donde tiene dos pericias contradictorias y eso evidentemente no resulta suficiente para que él pueda inclinar la balanza en el sentido de la suficiencia de elementos de convicción a la que alude la Fiscalía Superior. Igualmente, señor juez, también es cierto que en los demás elementos o informes periciales contables a los que ha aludido la señora fiscal superior, nuevamente no existe una referencia a que los efectos delictivos se sigan produciendo. Ha hecho referencia también, por ejemplo, al informe técnico 01-2024, que no es un informe pericial, es un informe que presentó la municipalidad, no es un informe pericial, y lo único que dice ese informe es que en la actualidad se mantiene el cobro del trato directo del 2014, pero es un informe descriptivo, no es un informe que diga que ese cobro está mal realizado, no es un informe que diga que ese cobro tiene algún problema en su conteo, ¿no? De hecho, en ese mismo informe se alude a que el laudo arbitral, los dos laudos arbitrales que existen sobre el particular, han validado el empleo del acta del trato directo como un elemento integrante de la tarifa de peaje que se viene cobrando hasta el día de hoy, ¿no? Por eso es que es un elemento que tampoco podría aportar nada en cuanto a la permanencia de los efectos delictivos, ¿no? Y el juez lo descarta también por eso, y porque no es una pericia que pueda generar mayores elementos de convicción, ¿no? Entonces, ese dato, que es un dato fáctico, nos parece muy importante para que se tome en cuenta. Con respecto al resto de elementos o agravios que ha mencionado la Fiscalía Superior, se ha hecho referencia al informe del profesor Percy García Cabero y se dice que ese informe es un elemento de prueba que fue incorporado de manera tardía y extemporánea al expediente, que el juez lo ha tenido en consideración y que eso altera pues las reglas del debido proceso. Señor presidente, señores jueces, el juez de primera instancia rechazó la posición que se expresa en el informe del profesor Percy García Cabero, la rechazó, porque lo que planteaba ese informe es que el estándar que se debía de aplicar para resolver las medidas que son materia de esta discusión era el estándar de sospecha grave o sospecha fuerte, ¿ya? Y al final, el juez de investigación preparatoria, al momento de resolver, como se desprende expresamente de los numerales 4 de la página 189 y el tercer párrafo de la página 190, dice literalmente que para la suspensión de actividades solicitadas no se requiere sospecha grave. Así que al final, en la práctica, no hubo ningún agravio. Y muy al margen de eso, tampoco es verdad que la Fiscalía no haya tenido conocimiento u oportunidad de refutar el informe del profesor Percy García Cabero, porque el juez sí le notificó a través de la resolución 15 un escrito de esta defensa, en el cual esta defensa daba cuenta de todos los elementos de descargo que había planteado en el marco del incidente procesal. Y en esa resolución se hacía referencia expresamente a que esta defensa había presentado el informe del profesor Percy García Cabero, ¿no? Por lo tanto, la Fiscalía tuvo toda la libertad y todo el tiempo del mundo para acercarse al juzgado, revisar el expediente, enterarse sobre el informe si le hubiera parecido necesario y refutarlo. Es una opinión legal, finalmente, no es un elemento de prueba en sí mismo, es una opinión legal sobre interpretación del derecho procesal penal, ¿no? Por otro lado, señor juez, se ha hecho referencia también a la cuestión de la proporcionalidad, que es una de las más saltantes en el recurso de apelación de la Fiscalía. Y aquí realmente llama la atención que se plantea un recurso de apelación respecto de un aspecto que la Fiscalía desarrolló de una manera tan limitada y tan débil en el requerimiento. Básicamente, la Fiscalía le reclama al juez no haberse pronunciado sobre elementos de la proporcionalidad que el propio fiscal no planteó en su requerimiento. El propio fiscal no los planteó. Si uno analiza lo que dice la Fiscalía en su requerimiento con respecto al tema de la proporcionalidad, ¿no?, que está en las páginas 113 a 114, es una fundamentación absolutamente débil. En cuanto a la necesidad, por ejemplo, lo único que dice es que eran las medidas predeterminadas por ley y no había otros mecanismos válidos. No analiza si es que cuáles son estos otros mecanismos válidos, no analiza tampoco de qué manera el tiempo que se está reclamando supuestamente está justificado, no analiza nada y le reclama al juez que no analizó lo que la propia Fiscalía no se planteó en primera instancia, ¿no? Igualmente, en cuanto a la cuestión de la proporcionalidad en sentido estricto, la Fiscalía reclama que el juez no ha analizado la colisión de derechos, pero la pregunta es, ¿la Fiscalía la analizó en su requerimiento? ¿La oralizó en audiencia? El fiscal no hizo ningún análisis ni siquiera mínimo con respecto a la cuestión de la colisión de derechos o la proporcionalidad en sentido estricto de su medida. El juez en el numeral 17, segundo párrafo, página 205 de su resolución, tiene el cuidado de rechazar esta medida porque dice
si bien superaría el test de idoneidad, en cuanto a la necesidad de la proporcionalidad, no se ha hecho un razonamiento suficientemente depurado, explicado, ¿no?, para poder acoger esta medida. Y es una medida sumamente grave, señor juez. Yo he escuchado a la señora fiscal superior decir que no es tan grave porque no se está pidiendo la suspensión total de actividades de Lima Expresa. Señor presidente, señores jueces, Lima Expresa es una empresa, es una sociedad de propósito exclusivo. Su única finalidad es el cobro de peajes de la concesión del proyecto Línea Amarilla. Si se suspende esa actividad por un año, lo que se está diciendo es que la empresa no va a poder realizar ninguna actividad económica por un año y como consecuencia definitivamente va a quebrar. Es una medida que fue desproporcional desde el primer momento, porque ninguna empresa puede subsistir durante un año entero si se le quita su única fuente de ingresos. Y si bien la Fiscalía Superior hace referencia a que hay otras actividades, eso es un error absoluto. Es más, en el propio contrato de concesión que la Fiscalía presenta como su elemento de convicción, página 18, cláusula 3.1, literal B, numeral I, se dice que la empresa es de propósito exclusivo. O sea que su única finalidad es cobrar las tarifas de los peajes. Si la dejas sin cobrar un año, la estás condenando a quebrar. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho que esta medida de preventiva no tiene nada. En el fondo es una medida destinada a quebrar la empresa. Lo único que se va a prevenir es que la empresa pueda arribar a juicio oral a demostrar su falta de responsabilidad respecto de los cargos que se le imputan, porque va a tener que quebrar antes. Y con ella, los más de 600 trabajadores que laboran en Lima Expresa y cuya existencia está corroborada con los elementos que hemos adjuntado en nuestro escrito de oposición, cuestión que no se valora y no se tiene en consideración por ninguna parte del requerimiento de la Fiscalía. Voy a pasar ahora, señor juez, a la cuestión de la supuesta falta de valoración de los elementos de convicción, de la cual también se queja la Fiscalía en su recurso de apelación. Y al respecto, lo primero que tenemos que decir es que el juez lo que critica es que el fiscal no hace un análisis detallado y suficiente de manera estructurada de todos los elementos de convicción que presenta. Solamente hace un listado de los elementos de convicción. En algunos casos de ese listado hace una pequeña sumilla explicando qué es lo que contiene cada uno de esos elementos, pero en ninguna parte desarrolla por qué esos elementos supuestamente acreditan la verosimilitud de los hechos que se le imputan a la empresa, ni mucho menos la concurrencia de efectos delictivos que subsistan hasta la actualidad, ¿no? Además, en su recurso de apelación, y esto es un dato importante, el fiscal tampoco dice expresamente qué es lo que se ha dejado de valorar, ¿no? Alude a unos elementos de convicción, pero no dice expresamente qué fue lo que no se valoró. Y finalmente, ¿no?, hay una cuestión aquí que no tiene que ver con falta de motivación, porque el juez ha motivado y se ha referido a los principales elementos de convicción de la Fiscalía para descartarlos. Esto está en las páginas 191 a 195, donde los reproduce, y 196 a 205 de la resolución, donde los valora. La Fiscalía puede estar o no de acuerdo con esa valoración, pero no hay falta de motivación, porque sí están valorados. Lo que pasa es que no los valora de la forma como la Fiscalía considera correcta. Eso no es un problema de motivación. Entonces, nuevamente, acá vemos que hay una equivocación, hay un error en la sustentación del recurso de apelación de la Fiscalía que no merece, pues, amparo por parte de la Judicatura. Esos son nuestros argumentos para refutar inicialmente la posición de la Fiscalía, señor presidente. Bien. El Ministerio Público tiene 3 minutos de réplica. Correcto, señor magistrado. Respecto al primer punto que ha señalado la defensa, señor magistrado, no hay contradicción. Sí, señor magistrado, esto es teniendo en cuenta los efectos actuales. Entendemos que por ahí ha empezado la defensa, señor magistrado, sobre los efectos actuales del delito. Pues sí, señor magistrado, nosotros hemos presentado como Ministerio Público el informe número 1/2024, que consideramos no ha sido debidamente valorado, porque claramente, señor magistrado, en la cláusula C.1.1 del referido informe se han señalado los hitos que influyen sobre la estimación actual de la tarifa. Y entre ellos tenemos, señor magistrado, o como primer hito, el acta de cierre de trato directo del 20 de octubre del 2014, donde se establece como incremento 1, un primer incremento a partir del 31 de diciembre del 2014 y un incremento 2 o segundo a partir del 31 de enero del 2015.
2016. Y también se ha establecido como otro hito el laudo final del 23 de junio del 2020. Entonces, señor magistrado, nosotros, como ya he señalado de los hechos, hemos efectuado una construcción fáctica, señor magistrado, donde también se atribuyen los hechos respecto del acta de cierre de trato directo, que son producto, señor magistrado, de una negociación, son producto de un delito de corrupción. Eso sí se ha dicho, señor magistrado. Y eso es lo que ha reportado la municipalidad a través de ese informe. Por ello es que no se le puede restar valor probatorio. Nos hace referencia y nos señala de manera clara cuáles son los hitos sobre los cuales se calcula actualmente el peaje al 2024 o 2024 de aquel entonces. Ahora, por eso, señor magistrado, sumado a ello, señor magistrado, el Ministerio Público ha señalado también cuáles son los elementos de convicción respecto al periodo 2013-2014, también el periodo 2015-2018. Y, señor magistrado, esto lo ha hecho a través del escrito número 52.442-2024, donde claramente se ha indicado respecto a los periodos que medios o elementos de convicción presenta, donde advertimos, señor magistrado, que claramente se detalla en el ítem 1 todos los informes periciales contables y así como el informe señalado respecto de la aplicación de la tarifa del peaje, que este también ha sido aumentado. Ahora bien, señor magistrado, respecto del informe incorporado a destiempo del señor Percy García Cabero, señor magistrado, la defensa ha dicho que no ha sido tomada en cuenta la postura, pero señor magistrado, pero sí ha sido materia de pronunciamiento en la resolución de la CUO. Lo rechazó, pero lo valoró, señor magistrado, y al final, ¿cuál es también lo que reclama el Ministerio Público? Terminó elevando el estándar de valoración de los elementos de convicción, señor magistrado, no conforme y señaló inicialmente que se necesitaban suficientes elementos y suficientes eran bastantes conforme al artículo 313 del Código Procesal Penal, sino que necesitaba un plus, y ese plus a raíz del informe. Eso lo considera el Ministerio Público. Y que se presentó a destiempo porque ha sido elaborado el 16 de diciembre, es decir, 6 días después de que ha culminado la audiencia, lo cual no ha sido sometido a contradictorio. Ahora bien, señor magistrado, respecto a la cuestión de la proporcionalidad, señor magistrado, esta proporcionalidad que señala la defensa, que no ha sido aclarada ni advertida por el Ministerio Público, no, señor magistrado, sí, y también ha sido tratada casi en la parte final de la audiencia, señor magistrado, del 10 de diciembre. Sí se ha analizado, y es más, señor magistrado, a través del escrito a solicitud del señor juez, se ha presentado un escrito respecto sobre estos puntos, señor magistrado, que es el 52.442, donde el Ministerio Público señala, téngase presente, ha vuelto el Ministerio Público ha reafirmado, señor magistrado, el test de proporcionalidad respecto a su principio de idoneidad que la defensa acaba de corroborar para el acuo, sí, efectivamente es un medio idóneo. Y respecto al principio de necesidad, señor magistrado, nuevamente se indica en este escrito que no existe otra medida menos gravosa que la suspensión temporal de actividades de recaudación para lograr el objetivo, que es terminar con la permanencia o prolongación de los efectos del delito. Esta es menos gravosa, señor magistrado, a una clausura total o parcial de la persona jurídica. Tampoco se está solicitando que esta empresa quiebre, señor magistrado, solamente la suspensión temporal de esta actividad, del cobro de peaje, señor magistrado. Y también respecto al su principio de proporcionalidad en sentido estricto, señor magistrado, consideramos que muy contradictorio a lo que señala la empresa o la persona jurídica respecto a la libertad de contratación, señor magistrado, lo que se busca es evitar que los efectos del delito, que sí los estamos viviendo hasta la actualidad, señor magistrado, sigan perpetuándose en el tiempo. Ahora bien, señor magistrado, respecto a la falta de valoración de los elementos de convicción, bueno, señor magistrado,
el Ministerio Público ha cumplido con presentar diversos elementos de convicción tal cual lo requiere el artículo 313 del Código Procesal Penal. Esto es suficientes elementos de la comisión del delito, señor magistrado, tal así, señor magistrado, que se ha inclusive presentado el auto de enjuiciamiento del expediente 36-2017, donde, señor magistrado, ya está para someterse a juicio los pormenores, señor magistrado, de la colusión donde también habría participado de la empresa LAMSAC respecto del periodo en la alcaldía de la señora Susana Villarán de la Puente. Por ello, señor magistrado, el Ministerio Público considera que sí se han presentado todos los elementos de convicción y están, señor magistrado, acompañados al requerimiento fiscal de suspensión de actividades. Por ello, consideramos, señor magistrado, que deben desestimarse los fundamentos de la defensa y ampararse el recurso de apelación que ha presentado el Ministerio Público. Finalmente, su dúplica, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo quisiera comenzar refiriéndome a la cuestión que ha mencionado nuevamente la señora fiscal superior acerca del informe 1/2024 y el trato directo. Señor presidente, señores magistrados, es imposible que nada que tenga que ver con el trato directo pueda justificar una medida como la que nos está pidiendo en este incidente la Fiscalía. Porque la Fiscalía lo que está pidiendo es que nadie pague absolutamente nada del valor del peaje, que asciende a 6 soles con 60 en la actualidad. Y el trato directo solamente es responsable de 1 sol respecto de esa cantidad. 1 solo sol. Entonces, la lógica de la Fiscalía, que ya reconoció además que el único elemento que tiene, que analiza el cobro del peaje en la actualidad, vinculado con su requerimiento, es el informe de la municipalidad, ¿no? Nos dice en última instancia, estoy cuestionando 1 sol de los 6 soles 60, pero estoy pidiendo que no se pague absolutamente nada. ¿Cuál es la lógica de eso? No hay ninguna. Entonces, ahí hay un primer problema que evidencia que el tema del trato directo bajo ningún punto de vista podría ser un argumento para conceder la medida que está solicitando la Fiscalía, ¿no? Y respecto a este punto, señor presidente, es muy importante también que se tenga en cuenta el oficio 584-2022 de la municipalidad del 25 de noviembre del 2022 que nosotros presentamos como anexo 9 de nuestro escrito de oposición del 6 de noviembre del 2024. En este documento, que es del año 2022, o sea, sí es reciente, la propia municipalidad ya reconoció que las tarifas que viene cobrando Lima Expresa se adecúan al contrato de concesión, a la cláusula 9ª del contrato de concesión en particular. Entonces, ya no hay mayor discusión al respecto porque la propia municipalidad ha reconocido en este documento que está en el expediente incidental que no hay un problema con el cobro de las tarifas. Y el informe al que se refiere la señora fiscal superior solamente es un informe descriptivo, o sea, dice cuáles son los componentes de la tarifa, pero no dice que estén mal cobrados, tampoco dice que hay un problema con el cálculo del trato directo, ni mucho menos. Por eso insistimos y reiteramos en la cuestión fundamental para nosotros de este incidente, que es que la Fiscalía no tiene elementos para demostrar que hay una permanencia de los efectos delictivos en el cobro de la tarifa del peaje que se mantiene hasta la actualidad. Sus hechos son del año 2013-2014. No tiene cosas que lleguen hasta la actualidad. Además, señor juez, la Fiscalía ya ha reconocido finalmente que el tema con el informe del profesor García Cabero es intrascendente, porque recogiendo la propia frase que ha dicho la señora fiscal superior, el juez lo rechazó, pero lo valoró. No, pues si lo rechazó, ¿para qué estamos discutiendo? Si no lo tuvo en cuenta al final del día, ¿no? El informe lo que decía era que el estándar que debía aplicarse era sospecha fuerte. El juez no acoge esa posición y lo que dice es que el estándar aplicable es sospecha suficiente o sospecha reveladora, ¿no? La señora fiscal superior indica que en realidad esto no sería así y que en la práctica el juez ha aplicado un estándar que se encuentra supuestamente por encima del de sospecha reveladora, pero eso es una interpretación de la Fiscalía en todo caso, que se lamenta de que el juez no le haya dado el valor a los elementos de convicción que ella quisiera que le haya dado. Lo cierto y concreto es que en el tercer párrafo de la página 190 de la resolución impugnada, el juez dice literalmente, se concluye que para la suspensión de actividades no se requiere sospecha grave, no se requiere, ¿no? Entonces, es intrascendente que se haya presentado un informe que planteaba, un informe que además es legal, es un informe jurídico, que no es un medio de prueba, que planteaba una posición distinta que al final el juez no terminó acogiendo, ¿no? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. La señora fiscal superior también hace referencia al auto de enjuiciamiento que se presentó. El auto de enjuiciamiento del caso 36-2017, que es el número de expediente, es otro proceso contra la señora Susana Villarán, y en ese otro proceso,
Lo que se discute no es el reajuste de tarifas, tampoco es la cuestión del trato directo. De hecho, en ese otro proceso no se discute absolutamente nada que tiene que ver con el cobro de tarifas. En ese otro proceso, el único hecho que se repite respecto del proceso en el que se origina este incidente es la adenda número 1 al contrato de concesión. Y el juez sí se pronunció sobre el auto de enjuiciamiento. Concretamente, en el numeral 10.4, página 200, dice expresamente que este auto de enjuiciamiento no está desarrollado como un elemento argumentativo que explique cuál es el aporte que sirve para demostrar que hasta la actualidad se viene cobrando de una forma indebida, de una forma lesiva, ¿no? La tarifa de los peajes, ¿no? Para finalizar, señor juez, está fuera de discusión que desde el año 2020 la empresa Lima Expresa, acatando lo resuelto por el laudo arbitral de la Cámara de Arbitraje de París en el año 2020, adecúa sus tarifas según la fórmula que durante todo el tiempo que se había estado discutiendo anteriormente, la municipalidad, la fiscalía y hasta la procuraduría habían considerando correctas. Esto es, aplicando el 50% de la variación del IPC y el 50% del IPC. Si bien es cierto, en la parte anterior al 2020, la empresa había anunciado que iba a hacer el cobro aplicando solamente el 100% de la variación del IPC. En la práctica tampoco lo llegó a realizar, como explicamos en el informe pericial de parte respectiva, porque hubo una serie de postergaciones en el cobro de la tarifa que se pactaron con la gestión del señor Castañeda. Pero en todo caso, a partir del año 2020, acatando lo que establece este laudo arbitral, la empresa dice, voy a cobrar mis tarifas aplicando el 50% de la variación del IPC y el 50% de la variación del tipo de cambio. Y desde ese entonces ya no hay cuestionamiento con el tema del reajuste tarifario. Por eso es que cuando se le pregunta a la municipalidad en el año 2022 cuál es el estado con respecto al cobro de las tarifas de los peajes, la municipalidad dice a través del oficio 584-2022, que está en el anexo 9 de nuestro escrito de oposición, que las tarifas son conforme a lo que se indica en el contrato de concesión. Y de hecho, esa documental sirvió para que la Procuraduría, en otro incidente, que era el 31-2017-16, pidiera la sustracción de la materia, porque la Procuraduría en ese otro incidente también estaba pidiendo el cobro o la aplicación de una medida anticipada para adecuar la tarifa del INMEX a lo que ellos consideraban correctos. Pero a partir de este pronunciamiento de la municipalidad, la Procuraduría dejó de promover ese incidente, ¿no? Dijo que se había producido la sustracción de la materia porque la tarifa ya estaba adecuada. Y eso es lo más reciente que hay con respecto al tema de las tarifas. Por eso es que el pedido de la Fiscalía no puede prosperar y solicitamos al colegiado rechazar el recurso de apelación de la Fiscalía y confirmar la resolución impugnada. Gracias. Bien, a ver, escucharemos ahora al actor civil, que también ha sido mencionado por la defensa. 5 minutos. Sí, señor magistrado. Para solamente hacer la precisión que la Procuraduría igual mencionó el tema de que la resolución, en todo caso venir en grado, no cumple con el tema de la motivación, porque el pedido inicial del requerimiento de la suspensión del cobro del peaje fue tanto por el hecho 2 y el hecho 3, respecto al tema del reajuste y el tema de trato directo. Pero si se puede revisar la resolución, venir en grado, solamente hay argumentos que valoran respecto de los elementos de convicción respecto del tema del reajuste. Incluso llegan y la valoración también afecta algunos razonamientos, pero no se menciona respecto del tema de elementos de convicción por el tema del hecho 3, que es el tema del trato directo. Y aunado a ello, también se debe precisar que dentro de la valoración que se hace el juez de primera instancia para mencionar que no habría fortaleza de los elementos de convicción respecto del tema de que si el reajuste se dio indebidamente y que esto genera una suspensión del peaje, hace la mención que no tendría fortaleza el informe de control 303-2017, informe de auditoría de la Contraloría, lo cual en todo caso colisiona con lo que ya hay una sentencia de cosa juzgada respecto del extremo de Domingo Arzubial de Lorrieta, a quien se le condenó por el delito de negociación incompatible respecto del tema del interés indebido en el reajuste del peaje, del cual se habría beneficiado la empresa Lanza, de la cual en todo caso hay una sentencia condenatoria y en todo caso esa sí tiene efecto de cosa juzgada. Por eso sí advertimos que hay un error en la motivación y en la valoración que se ha hecho respecto de estos elementos de convicción respecto del tema de la medida planteada por el Ministerio Público. Aunado a ello también se debe mencionar que este tipo de medidas previstas en el artículo 313 del Código
refleja y va asociado y se debe mencionar o entender así su aplicación conforme a los lineamientos de la Convención de la Lucha contra la Corrupción, el artículo 34 de dicha convención, que lo que menciona es que respecto a los estados partes pueden adoptar frente a casos donde hay delitos de corrupción, como es el presente caso de colusión agravada, tomar y adoptar medidas que puedan revertir las consecuencias del delito, tanto el tema de anular una concesión o tomar cualquier otra medida que pueda contrarrestar o establecer medidas correctivas respecto de eso. Y la medida correctiva que aquí se plantea es porque se plantea como teoría del caso del Ministerio Público que este caso se conciertan para beneficiar en el proyecto Línea Amarilla con el tema de la adenda 1 y el trato directo y los incrementos en el peaje a cambio de beneficiar las campañas de no revocatoria y reelección de la señora Susana Villarán en el proceso que ya tiene fecha para juicio oral. Por eso que, en todo caso, sí es importante mencionar estos argumentos que el juez, en todo caso, no ha tenido en cuenta y que ha habido un error en la motivación y en la valoración. Eso para efectos de que se pueda declarar la nulidad, incluso el tema de la alegación de la falta de motivación es un tema que podrían bien también declararlo como una nulidad de oficio. Por eso estos argumentos lo agrega la Procuraduría en ese sentido para efectos de que se pueda tener en cuenta y se pueda dar se pueda solicitar la nulidad de la resolución venida en grado. Muchas gracias, Nita. Ahora la defensa por la locución, 3 minutos también. Muchísimas gracias, señor juez. Solamente para contestar lo último que ha dicho la señora procuradora. A ver, con respecto a la sentencia contra Arzubialde, en primer lugar, en el caso de esa sentencia, Lima Expresa nunca fue condenado tampoco nadie de la empresa. No es una sentencia que haya producido cosa juzgada respecto de la situación jurídica de la empresa, es una sentencia que en todo caso afecta al señor Arzubialde. Lima Expresa tiene la condición de tercero civil en ese proceso y está litigando en ese proceso en la actualidad en el extremo civil del caso, que es lo que le corresponde a la empresa. El juez alude a que la resolución 001-2018 de la Contraloría, que es del 18 de mayo del 2018, contradice el informe de auditoría, porque esta resolución lo que hace es descartar la responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios que intervinieron tanto en el reajuste tarifario del año 2013-2014 como en el trato directo en lo que respecta a la cuestión de la aceptación del riesgo geológico. Entonces, este pronunciamiento, que es de la autoridad que se pronuncia sobre los supuestos cuestionamientos que figuran en los informes de auditoría de cumplimiento, pesa más. Y como respecto del IMEX no hay una sentencia condenatoria, el juez dice, si sumamos el hecho de que el IMEX no es parte de la sentencia contra Arzubialde y tengo un pronunciamiento de la máxima autoridad de la Contraloría que descarta los cargos administrativos del informe de auditoría, eso evidentemente le resta peso a la posición de la supuesta irregularidad referida a las actas de trato directo que alega la Procuraduría, ¿no? Y nuevamente, todo lo que tenga que ver con el trato directo es absolutamente inidóneo para justificar la medida que está pidiendo la Fiscalía, porque la Fiscalía quiere que nadie pague nada de los 6 soles 60, y el trato directo es solamente 1 sol respecto de esos 6 soles 60. En segundo lugar, señor juez, para finalizar, se ha hecho referencia también a la cuestión de que el juez tiene falta de motivación y no se ha pronunciado con relación a la cuestión del trato directo, que el requerimiento está planteado respecto del hecho 2 y el hecho 3 y el juez solamente habla del hecho 2. Si vamos al requerimiento fiscal, el requerimiento fiscal no hace una lista de elementos de convicción separada respecto del hecho 1 y respecto del hecho 2 y del hecho 3. Es una sola lista de elementos de convicción para ambos hechos porque así lo planteó el Ministerio Público. Y entonces el juez, al pronunciarse respecto de los hechos más importantes o respecto de los elementos de convicción más importantes de ese listado, ya está descartando también lo que tiene que ver con el trato directo del 2014. Y sí se ha pronunciado sobre los elementos que supuestamente respaldan las irregularidades del trato directo del 2014. Por ejemplo, en el numeral 12, página 201 de la resolución, descarta el informe de auditoría 303-2017 porque dice justamente que hay una resolución de la Contraloría que ha desestimado la responsabilidad funcional derivada de las irregularidades que supuestamente fluían de este informe de auditoría. También descarta la declaración del testigo, el anteriormente imputado y aspirante a colaborador José Miguel Castro, porque eran contradictorias y que también hacían referencia a la supuesta irregularidad del trato directo. El juez dice ahí correctamente que esta persona ha dicho cosas contradictorias en diferentes partes de la investigación y por eso es que su declaración no se puede acoger, ¿no? Entonces, no es correcto decir que el juez no se ha pronunciado sobre el tema del trato directo.
se ha pronunciado y le ha dado la misma importancia que la Fiscalía le dio en su requerimiento, que es lo que se le exige. Y hay que destacar finalmente que el derecho a la debida motivación no obliga al juzgador a pronunciarse sobre todas las alegaciones que realiza ninguna de las partes en su requerimiento, sino simplemente lo obliga a pronunciarse sobre las que son más importantes, más trascendentales para justificar su decisión. Y eso es lo que el juez ha hecho. Eso es todo, señor juez. Gracias. Bien, muchas gracias por su participación. No va a haber réplica, ya dijimos ya que la Procuraduría solamente iba a hacer una sola participación. Señor magistrado, solamente si me permite un dato importante. La pregunta del caso, señorita abogada, es que no vamos a, si usted va a tomar la palabra, tendría que darle el uso de la palabra a la defensa y así sería interminable y no terminaríamos con este debate. Por eso dijimos, no habría legitimidad para que pueda participar del debate el actor civil, en este caso el agraviado, porque es una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, como si fuese una prisión preventiva. En esa prisión preventiva los agraviados no participan y excepcionalmente le hemos dado el uso de la palabra. Bien, obviamente este caso es muy complejo, hemos tenido varias audiencias al respecto, y aquí la pretensión es nulidad. Nulidad porque el juez no había completado sus razonamientos, entiendo yo. Por un lado, indican de que la Fiscalía está indicando de que no se ha establecido o no se estaría precisando cuál es el estándar que el juez ha utilizado para verificar la suficiencia del elemento de convicción. Por un lado, la Fiscalía indica que este es igual que la prisión preventiva en sospecha fuerte. La defensa indica que ha descartado la sospecha fuerte y ha descartado el informe del señor Percy García Cabello, del doctor Percy García Cabello, perdón. Pero revisando la resolución, indíquenme ustedes, el juez, cuál es el estándar que determinó necesario para poder evaluar si se cumplía o no se cumplía con ese estándar. A ver la defensa. Sí, muchas gracias, señor juez. El juez lo que dice expresamente, y usted lo va a encontrar en el numeral 4 de la página 189 de su resolución, y sobre todo en el tercer párrafo de la página 190, es que el estándar aplicable es sospecha suficiente. Y en el tercer párrafo de la página 190 dice literalmente, se concluye que para la suspensión de actividades no se requiere sospecha grave. Repito, no se requiere sospecha grave. Entonces, lo que sucede es que la Fiscalía considera que el juez, si bien le está diciendo que no le ha aplicado el estándar de sospecha grave, en la práctica sí se lo está aplicando porque ha descartado valorar o tener en consideración del modo como la Fiscalía quisiera sus elementos de convicción. Pero lo cierto y concreto es que el juez lo que está diciendo es que no se aplica sospecha grave y que se aplica sospecha suficiente, ¿no? Y esto lo hace basándose en lo que dice literalmente el artículo de la norma aplicable, que es el 313, inciso 1, literal B, ¿no? Como esa norma alude a suficientes elementos de convicción, en la página 189, numeral 4, el fiscal dice, se concluye que no hay sospecha. Sí. Sí, lo que pasa es que en el numeral 4 hace la enumeración de los argumentos de las partes, pero no se pronuncia el juez. En el numeral 4 de la 189. Y lo único que tiene como concreto es la del último párrafo de la página 190, donde ya hace un pronunciamiento de que no establece o no se requiere sospecha grave, pero no desarrolla cuál es el nivel de sospecha que va a utilizar, si es suficiente. Porque en el argumento que he escuchado en audiencia pública de la defensa técnica Lima expresadas y describe lo que establece el argumento de la defensa. Si continúa ahí más abajo, señor juez, en ese mismo párrafo que usted correctamente ubicado, dice, de modo concreto, la defensa técnica de la referida persona jurídica eleva y exige los más altos estándares del elemento de convicción para que sea aplicable la suspensión de actividades, punto y coma. Sin embargo, la regla del artículo 313 del Código Procesal Penal solo menciona suficientes elementos probatorios y no grave elemento de convicción, como sí lo hace la regla del artículo 268 del Código Procesal Penal, que corresponde a la prisión preventiva. Entonces ahí lo que está diciendo es, al final el estándar es suficientes elementos probatorios. Y si eso se lee en conjunto con lo que dice en el tercer párrafo de la página 190, donde dice literalmente no es sospecha grave, queda claro que el juez está aplicando sospecha suficiente. Claro, pues después de ese párrafo indica, cuando se hace alusión a estándares o niveles de sospecha de los elementos de convicción, porque está aquí desarrollar qué se entiende por suficientes, indica, centramos nuestra mirada a la sentencia plenaria en la que se desarrolla sospecha simple, sospecha de verdad, sospecha suficiente y sospecha grave, ¿no? Y es así que es importante que uno de los planteamientos trascendentales para las sospechas que deben ser idóneos, necesarios, etcétera, 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 pero de ahí, cuando empieza a determinar qué debe entenderse por sospecha suficiente, no lo encontramos. En el párrafo, en la página 190, señor juez, en el tercer párrafo, expresamente, en la parte final, hay una línea que dice,
y se concluye que para la suspensión de actividades no se requiere sospecha grave, que la ley y la jurisprudencia solo lo exige para la prisión preventiva. Eso está en la última línea de la página 190, tercer párrafo. Estamos claros de que sospecha grave no se requiere, pero no lo encuentro todavía qué tipo de sospecha, el nivel de sospecha que utilizar para poder valorar los servicios de comisión, ¿no? Ahora, ya, al menos ya sabemos que no aplica sospecha grave. Y eso es lo más importante, que es uno de los agravios. Ahora, lo segundo, aquí se están valorando bastantes pericias de varios años, y la Corte Suprema ya ha indicado que la pericia es un medio de prueba complejo que incluye 3 pasos: la decisión el nombramiento de los peritos, el desarrollo pericial, bueno, 4 pasos: el informe pericial y la explicación de ese informe pericial. Entonces, y ha indicado también la Corte Suprema en el caso Castilla-Alba que esta sustentación del informe pericial no solamente se puede hacer en juicio oral, sino también se puede realizar en investigación preparatoria. Entonces pregunto, ¿algunos de estos otros informes periciales que ustedes han presentado de parte de los informes periciales de oficio que utiliza el Ministerio Público para sustentar la medida cautelar han sido explicados por sus emisores en investigación preparatoria o no? Porque incluso se puede hacer también debate pericial en investigación preparatoria. Entonces, ¿o nuestros informes han sido explicados para que podamos después verificar, ¿no?, cuál de estos informes periciales debería tomar en cuenta, ¿no? Ministerio Público. Señor magistrado, no tenemos información al respecto, sin embargo, entendemos que como todavía nos encontramos en investigación preparatoria, señor magistrado, aún no se ha llegado a ese punto. Máxime, señor magistrado, si, bueno, conforme a las, entendemos, vienen desarrollando mesas de trabajo con los peritos y entendemos que ahí va a haber cierta oportunidad de observar por parte de los peritos de la persona jurídica. Gracias. Pero estamos hablando de los informes que ustedes han presentado como elemento de convicción. Correcto, señor magistrado. Estos informes que ustedes han presentado como elemento de convicción han sido puestos a conocimiento, o pero mejor dicho, sí, han sido citados sus emisores para que expliquen las razones y qué actividad han realizado para las conclusiones. Señor magistrado, tampoco ha sido solicitado por la defensa, como ya lo he señalado. En tanto, señor magistrado, en sí se vienen desarrollando, entendemos, mesas de trabajo en las cuales participan tanto los peritos de parte como los peritos oficiales. Entonces, y al no haber sido requerido por la defensa, señor magistrado, y teniendo la oportunidad para que puedan presentar sus observaciones, consideramos que el magistrado... Todavía no he preguntado si han sido solicitados por la defensa. Yo estoy preguntando, ¿algunos de los informes que ustedes están utilizando como elemento de convicción han sido llamados los emisores para que expliquen las razones por las cuales se emitieron o cómo se emitieron esos informes? Como lo he señalado, señor magistrado, cuando lo he expuesto, consideramos que a nivel de darse del caso, ¿no, señor magistrado? Podría ser, pero en una próxima etapa. Podría ser, lo indico, ¿no? Entonces, no lo han hecho, entonces. Entendemos que no, señor magistrado. A la defensa, los informes que han presentado la defensa de parte han solicitado que estos sean explicados durante investigación preparatoria, o aún no se realizó ese acto. No, señor juez, aún no se ha realizado ese acto. Lo único que quisiera acotar es que sí se ha tomado una declaración de expertos de la Contraloría, pero ese informe de la Contraloría solamente está referido al periodo 2013-2014, entonces no llega hasta lo que sería relevante discutir para este acto. Eso es, señor juez. Bien, sí, tenemos que... Señor magistrado, si me permite solamente brindar un dato justo a la pregunta que ha formulado. A ver, señorita abogada de la Procuraduría, por tercera vez le indico que usted no es parte del debate, porque es una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público como si fuese una prisión preventiva. Entonces, sí, señor magistrado, solamente que en todo caso mi insistencia es por la información que está solicitando y que es respecto de la pregunta que ha mencionado, porque obviamente es respecto del informe 303-2017, donde se ha cuestionado la valoración que han dado al juez de primera instancia. Entonces, sí consideramos respetuosamente que es importante tener la información completa para que su digno colegiado pueda tener a resolver. Más aún cuando la fiscal superior, conforme lo ha mencionado, no tiene el conocimiento específico porque no está en la investigación preparatoria, pero esta Procuraduría sí participa. Entonces, nos encontramos en
poner en conocimiento esta información que sí consideramos relevante para que lo puedan tener en cuenta, ya que es respecto de lo cual usted ha preguntado neurálgicamente. Entonces, señorita, le voy a dar el uso de la palabra al final de las preguntas para que pueda dar información, porque aquí el debate es entre el Ministerio Público que solicita la medida y hace la impugnación, obviamente, para que se anule esta resolución, y la defensa de Lima Expresa Saja. Al final le doy el uso de la palabra para que si hay alguna información de lo que estoy solicitando, usted me la pueda proporcionar, me la proporciona. ¿Correcto? Bien, Ok, gracias. muy amable, gracias. Ok. Ahí ya me hizo perder la siguiente pregunta, ¿ya ve? Ahora, a ver. um, Eran varios vicios que había formulado la Ministerio. El tercer vicio del Ministerio Público que indica es de que el informe del doctor García Cabero y otros elementos de convicción no se les había corrido traslada para pronunciarse. Esto quiere decir, y también el juez indica en su resolución, de que se ha demorado bastante en emitir esta resolución, toda vez que las mismas partes procesales iban incrementando información con documentos o informes que iban presentando después de llevar a cabo la audiencia, y que esto generó retraso en la emisión de la resolución porque se demoró más de 6 meses en este tema. Ahora le pregunto, el Ministerio Público ha dicho que no ha tenido conocimiento, que lo han notificado después conjuntamente con la resolución. La defensa indica que si bien no se les ha notificado, acepta ello, pero que podrían tener conocimiento con algo de diligencia, porque en uno de sus escritos indicaron que sí existían varias informaciones que esto no había, que esto era de conocimiento de todos los sujetos procesales. A ver, si fuese al revés el asunto, la lógica al contrario. Si el Ministerio Público hubiera presentado algo y no se les hubiese corrido el traslado a la defensa, y esto hubiera sido considerado por el juez, ¿que genera agravio o no le genera agravio, señor abogado? Yo considero, señor presidente, que generaría agravio si es que la posición del informe hubiese sido acogida en la decisión del juez. Si el juez acoge la posición y sin notificarme el elemento de convicción en la que se funda su convicción, resuelve mi contra, en honor a la verdad sí considero que habría agravio. Pero en este caso el juez ha rechazado. Por eso es que digo que al final es una discusión anecdótica. Bien, entonces, Ministerio Público, precisamente el juez ha indicado, no necesito sospecha grave, y creo el informe que sí hace alusión salía por ese tema. Entonces, ¿cuál sería la trascendencia de este agravio? Señor magistrado, al respecto, señor magistrado, sí ha sido tomado en cuenta, como lo hemos señalado. Por eso es que el magistrado, el ACUO, ha considerado que no solamente se necesitan suficientes elementos de convicción, sino hay un plus, un adicional, mayores razones, mayores motivos, mayor análisis, lo señala, señor magistrado. Y asimismo, señor magistrado, tampoco podría indicarse que ha sido, como lo señala la defensa, que el Ministerio Público, que no ha sido diligente. No, señor magistrado, porque a través de la resolución número 10, cuando se da cuenta del ingreso 52.829, el magistrado en el ítem segundo ordena que los autos ingresen a despacho. Esto entendemos, señor magistrado, que ya no se encuentra el documento a disponibilidad o todo el expediente a disponibilidad de las partes, tal cual la señalado la defensa. Una consulta en esa línea. ¿Usted ha leído el informe del doctor Percy García Cabello ya posteriormente? ¿O no lo han leído? No, claro, es que como justo lo que yo le decía, en la cédula de notificación 129.236-2024, solo se adjunta la resolución número 10 del 19 de diciembre del 2024, folios 1, señor magistrado. Por eso, ¿a ustedes hasta la fecha no han tenido acceso a ese informe para indicarme? Tampoco, no, señor magistrado. Para poder precisar si efectivamente, si bien alguna de las aristas de la opinión del doctor García Cabello en este tema es de que se necesita sospecha fuerte o una motivación reforzada, y esto está dentro de la resolución o no está dentro de la resolución, alguna de las opiniones del señor García Cabello. Señor magistrado, sí se lo cita, señor magistrado, y sí se encuentra inclusive plasmada la postura, y por ello entendemos de que si bien el magistrado ha hecho de cierta forma que el magistrado, la CUO incline su postura no solamente a los suficientes elementos, sino, señor magistrado, al plus adicional que le está refiriendo a la Fiscalía. Bien. Y este tema de plus adicional es respecto del hecho delictivo, respecto a la participación de la empresa, ¿cómo se llama la empresa?
Lima Express SAC. Es respecto, señor magistrado, a la participación de la empresa, pero señor magistrado, eso para el Ministerio Público mínimamente, al menos tenemos elementos de convicción que sí acreditan su participación y lo hemos presentado en el requerimiento. Bien. A ver, ya que es titular, sí, le voy a recordar al final, doctor, para que pueda contestar todo y no se me olviden las preguntas, si no me vuelvo a olvidar. Señorita fiscal, los representantes de estas empresas, Lima Express SAC, ¿con qué tipo de medida cautelar están estas personas o han estado en el proceso? Porque hay caducidad también de complacencia restringida. Doctor, si me permite, Andrea Vina Bianchi se encuentra con comparecencia y el señor Damiao Moreno también, señor magistrado. Comparecencia siempre restringida. También, señor magistrado, nos han informado que están con comparecencia con restricciones. Ya. A ver, para aplicar lógica, si las personas naturales representantes de la empresa están con comparecencia restringida, y es una medida invasiva de la libertad, pero medianamente no tan invasiva como la prisión preventiva y el arresto domiciliario, como la persona jurídica que ha sido instrumentalizada por estas personas naturales podrían tener una medida más gravosa a la que sus representantes están en este proceso. Señor magistrado, por eso quisiéramos que nos comprenda, señor magistrado, la finalidad del requerimiento no es, señor magistrado, una sanción, una postulación o una sanción. Lo que nosotros, señor magistrado, estamos adoptando son las medidas preventivas, señor magistrado, del cobro del peaje. Eso es nada más lo que está haciendo el Ministerio Público. No estamos solicitando la suspensión total, parcial, cese completo, cierre de la empresa. No, señor magistrado. Bueno, es la medida menos gravosa respecto de las que pueden aplicarse a una persona jurídica. La defensa ha indicado que esta medida, bueno, que esta empresa solamente se ha creado para realizar esta actividad comercial que se cobra de peaje. En consecuencia, si se suspende la única actividad comercial que realiza. No es que tenga otras actividades comerciales y se va a suspender un área de su comercio, o que se pueda suspender un local de su comercio, sino se está pidiendo la suspensión de la única actividad comercial que realiza. Entonces, ahí sí, el tema de proporcionales se eleva un poco más, ¿no? Es una afectación a la actividad comercial que realizaría la empresa porque es la única que está haciendo. Sobre eso, señorita fiscal, le hemos informado. Sí, señor magistrado, tenemos, señor magistrado, a la par de lo que está señalando y como ya lo habíamos indicado, que la parte está indicando la libertad de contratar. Sin embargo, señor magistrado, los puntos que usted me está solicitando ya han sido absueltos en la sentencia número 84-2024 del Tribunal Constitucional respecto a la prevalencia del interés público sobre, señor magistrado, el cobro de peajes de la empresa y la presunta quiebra a la que va a llevar a la empresa, señor magistrado. ¿Entre quiénes son las partes? Señor magistrado, tenemos entendido que es la empresa Rutas de Lima, señor magistrado, la que está involucrada en dicha sentencia. Entonces, ahí me indica ya que ya han evaluado el tema de afectación a estos peajes. Sí, correcto. Bien, finalmente la última pregunta que le voy a hacer, y también he revisado un poco su requerimiento y ustedes solicitan la suspensión temporal de las actividades de esta empresa y a su vez nombrar como administrador a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, no entiendo la naturaleza de la medida cautelar. ¿Es una forma de embargo en forma de administración o es un embargo en el cual, o un tipo de medida cautelar en el cual se va a disponer que otra persona administre el peaje, o solamente porque entiendo que han pedido la suspensión del cobro de peajes de esta persona jurídica? Entonces, ¿por qué necesariamente la Municipalidad de Lima tiene que ser la encargada de realizar esta actividad y no una tercera persona o un administrador judicial distinta a la Municipalidad de Lima, que también se ve agraviada? Es como decir, a ver, acá hay un agraviado y al agraviado le voy a poner a administrar el negocio. Entonces, eso quiero
quiero que me entienda o que me dé razones de por qué el agraviado tendría que entrar a administrar los peajes y no una persona distinta al agraviado. Su micrófono está apagado, doctora. Sí, doctor, queremos entender, doctor, el sentido de su pregunta, pero tal cual se ha establecido o se ha requerido por parte, señor magistrado del Ministerio Público, es el nombramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de EMAPE como un administrador judicial, señor magistrado. Que custodie los bienes de la concesión de las áreas del terreno que es objeto del contrato, para lo cual deberá ordenarse, señor magistrado, a través de la Policía Nacional, la toma de posesión de cargo. Entonces, señor magistrado, estamos entendiendo que esto sería bajo la figura de administrador judicial, que se haga cargo de las tarifas del tema. Sí, el tema es por qué el agraviado tendría que ser el administrador judicial. Señor magistrado, nosotros, señor magistrado, estamos postulando ello porque es la empresa del Estado que estaría en la capacidad para poder asumir las funciones que actualmente está desempeñando la empresa INEX. Ya. Pero eso se me hace recordar que es otra forma de embargo. O sea, es una medida cautelar de embargo en la cual se pone un administrador judicial para que administren bien. Y lo que ustedes están pidiendo aquí es la suspensión de actividades. No están poniendo dos medidas cautelares distintas bajo un solo pedido. Sí. No, señor magistrado, tal cual nos estamos basando en el fundamento jurídico número 313 del Código Procesal Penal, estamos, señor magistrado, refiriéndonos a la suspensión de la actividad de cobro de peaje, que es una medida preventiva, señor magistrado, no es una medida de embargo. A ver. Dice, hay embargo en forma de recaudación, embargo en forma de administración, y usted está pidiendo una medida de suspensión con nombramiento de un administrador judicial para que realice la actividad de cobro. Sí, señor magistrado, pero me permite, pero señor magistrado, no es lo que ha solicitado el Ministerio Público. Precisamente lo estamos sustentando, señor magistrado, en los efectos del delito que se mantienen hasta la actualidad. Por eso, ¿cuál es el sustento legal o normativo para que puedan designarse un administrador? Señor magistrado. En la medida de suspensión de actividades. Permítame, señor magistrado. Sí, adelante. Señor magistrado, si me permite, dentro del artículo 313 de las medidas preventivas contra las personas jurídicas, en el numeral primero se indica que se puede solicitar la suspensión de la actividad, en el caso que lo está solicitando el Ministerio Público, la suspensión del cobro del peaje y el nombramiento de un administrador judicial, que está claramente establecido en la ley. Perdón. Es que el tema es que el 313 establece distintas medidas cautelares. Una es la suspensión temporal de todas o algunas de sus actividades. Por eso, de todas o de algunas de sus actividades es suspender una actividad y cerrar el negocio. De todas. Y de algunas, cerrar la actividad comercial respecto de una actividad en concreto. Y otra medida cautelar distinta es el nombramiento de un administrador judicial, que en el Código Procesal Civil sí está regulado, el nombramiento del administrador judicial. No se cierra el negocio, sino que una persona se encarga del negocio o informa posteriormente cada semana, cada 15 días o cada mes, de acuerdo a lo que se disponga, cómo se recauda y el dinero se remite a una sola cuenta. Si me permite, señor magistrado, nosotros también basamos nuestro requerimiento en el artículo 313, numeral 2, respecto a los suficientes elementos probatorios y a la necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos del delito, señor magistrado. Bien, correcto, bien. Bueno, a ver, ahora sí vamos a escuchar a la defensa respecto a las preguntas y respuestas dadas. Ya las han tomado cuenta, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quisiera retomar, para comenzar, la cuestión del informe del profesor García Cabero.
Muy aparte de que finalmente el juez no acogió la posición que el profesor García Cabero expresó en el informe que se le presentó, la fiscal no ha dado explicaciones acerca de la resolución 15. Ella ha hablado de la resolución 10, pero en la resolución 15, que es el 1 de abril de 2025, que sí se les notifica, se les corre traslado del escrito 12704-2024 presentado por esta defensa. En ese escrito, nosotros hacemos un listado de todos los elementos de descargo que hemos presentado a lo largo del incidente procesal. Y ahí se indica expresamente que estaba el informe del profesor Percy García Cabero. Por lo tanto, si a la Fiscalía le hubiera parecido relevante refutar, contestar, hacer lo que creyera conveniente respecto a ese informe, se hubiera acercado al expediente a enterarse de él, o por lo menos hubiera pedido que se lo notifiquen inmediatamente. Pero no lo hizo. Así que no puede decir, con arreglo a la realidad de los hechos, que recién se ha enterado de la existencia de ese informe con la resolución de primera instancia, porque eso no es correcto. En segundo lugar, señor juez, con relación a la cuestión clave que usted ha mencionado, referido a las actividades de Lima Express, ¿no? Yo reitero, Lima Express es una sociedad de propósito exclusivo. Me sorprende en esta audiencia cada vez que escucho a la representante de la Fiscalía Superior decir que no han pedido la suspensión de todas las actividades. La única actividad a la que se dedica Lima Express es el cobro de peaje y la administración de la concesión Línea Amarilla que sirve para cobrar el peaje. Eso es. Y eso está expresamente mencionado en la página 18 del contrato de concesión, cláusula 3.1, literal B, numeral I. Es una sociedad de propósito exclusivo, para eso sirve. Por ese motivo es que la medida desde el principio nunca fue proporcional. Díganos ustedes, ¿qué empresa puede sobrevivir si se le dice que no se dedique a ninguna actividad comercial durante un año? Eso no tiene nada de preventivo, es una medida que está destinada a hacer quebrar a la empresa. Y que la señora fiscal superior quiera amparar la proporcionalidad de su requerimiento sobre la base de una sentencia del TC que vincula a otra persona jurídica en base a otros hechos, es una cuestión orientada a simplificar y a, en realidad, esconder la falta de argumentos en ese punto que se plantearon en el requerimiento de la Fiscalía. No se puede intentar subrogar el análisis de proporcionalidad que debió haber hecho el fiscal en su requerimiento y en audiencia con una sentencia del TC que versa sobre otra concesión, que está basada en otros hechos, que la administra otra empresa y que en buena cuenta no tiene nada que ver con este caso, porque son otros hechos. Entonces, ahí nos parece que hay un error de fundamentación bastante evidente con respecto a lo que ha dicho la señora fiscal superior, señor juez. Básicamente eso. Gracias. Gracias. Una pregunta que quedó al aire respecto a este tema de los elementos de convicción. Existe una sentencia en calidad de casos juzgados sobre el señor Arzubialde sobre justamente el momento en que se aprueba los reajustes, ¿no? El cambio de los reajustes. Ya. Eso también es parte de la investigación en la presente causa, los reajustes de las tarifas. Sí, señor juez. El hecho número 2 es uno de los hechos que se investigan en este proceso, tiene que ver con el reajuste tarifario. Pero con respecto a la sentencia que usted hace alusión, es una sentencia que solamente se emitió contra el señor Arzubialde. Ningún funcionario de Lima Express fue condenado. La empresa tampoco ha sido condenada. Está litigando como tercero civil en este momento en el extremo civil de ese proceso. Y finalmente, esos hechos están acotados al periodo 2013-2014. No tienen nada que ver con permanencia de efectos delictivos posteriores. Así que ese es el tema del juez cuando hace referencia a que además los cargos de ese informe de auditoría fueron desestimados por la propia Contraloría en la resolución 001-2018. Como suele ser la costumbre, el informe de Contraloría luego se convierte en una investigación administrativa y la que resuelve en ese entonces es la propia Contraloría. Entonces la Contraloría, pronunciándose sobre los hallazgos del informe 303-2017, desestima la responsabilidad administrativa de varios funcionarios, no solamente del señor Arzubialde, sino de varios funcionarios. Por eso es que el juez dice, si Lima Express no es parte de esta sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, y encima tengo este pronunciamiento de la propia Contraloría que deslegitima su propio informe, ¿cómo puedo concluir que hay suficiencia probatoria respecto de la empresa, que es un sujeto distinto de Arzubialde? Eso es, señor juez. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por su participación, porque necesitaba información más precisa, toda vez que el juez hace alusión a jurisprudencia extranjera, específicamente de Estados Unidos, ¿no? Y que no nos ayuda mucho para poder resolver este caso. Bien, de mi parte no tengo más preguntas. Doctora María, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Es una pregunta, buenas tardes con todos. Sí, es una pregunta, señor presidente, respecto de la participación de la SAC en el hecho 1. ¿Quién era el representante en esa época? Sí, buenas tardes, señorita jueza superior. En esa época el representante era el señor Yavina Bianchi, en la época de la adenda 1. Pero solamente señalar también que la adenda 1 no es parte de este requerimiento como fundamento, porque no influye en los reajustes tarifarios ni en el peaje. Es otro tema aparte.
Ya, entonces esta medida cautelar solo responde al hecho 2. 2 y 3, señorita 2 juez. y 3. Sí. Ya, el hecho 1 no tiene vinculación. No tiene Gracias. relación con estos actos. A usted. Gracias, eso era todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Mosqueda. ¿Alguna pregunta adicional declaratoria? Una muy puntual de a título informativo, doctor. Entiendo que la formalización de la investigación preparatoria data de febrero del año 2020, doctora Flores. ¿Ese dato es correcto? Correcto, señor magistrado, tal cual se ha consignado en los antecedentes del ¿Y requerimiento. en qué estado este proceso a la fecha? Señor magistrado, entendemos que aún se encuentra en investigación preparatoria, ya que no hemos sido informados respecto de una conclusión. Claro, eso es lo que veo. O sea, se está pidiendo una medida cautelar, pero ya han corrido más de 5 años de la investigación preparatoria, ¿no? A eso voy. O sea, no tienen una proyección de cuándo es que van a culminar la investigación preparatoria. O sea, no se proyectan. Señor magistrado, básicamente tenemos entendido, hemos sido informados de la existencia de procesos periciales que aún se encuentran pendientes. Y bueno, entendemos que este punto, respecto a las últimas modificatorias sobre procedimientos periciales que han sido incorporados, entendemos que estaríamos todavía dentro de una investigación preparatoria. Bien, doctor Enríquez, no tengo más preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Me hacen acordar una que me había olvidado en el camino. Pues. Señorita fiscal, el doctor indicó que han pasado 5 años desde que se ha formalizado y no entiendo un tema de lo básico de medidas cautelares. ¿Cómo se incrementó el peligro procesal? Porque toda medida tiene dos circunstancias. Verosimilitud del derecho, que ya hemos discutido, pero no habíamos visto el tema del incremento del peligro, ¿no? ¿Cuál sería en sí el incremento del peligro y la urgencia del peligro para que se pueda dictar un tipo de esta medida sin esperar hasta la sentencia? Señor magistrado, entendiendo que a la fecha aún todavía existe todavía pendientes diversos actos, como ya se ha señalado, es todavía pertinente, señor magistrado, poder postular. Y es más, ese tiempo también nos ha permitido, que usted ha señalado, acopiar diversos elementos de comisión que sustentan nuestro requerimiento. Y por último, señor magistrado, también no nos olvidemos de que ha existido una pandemia que también ha suspendido los plazos, lo que ha hecho, señor magistrado, que pues estemos a la fecha todavía. No le pregunto por los plazos, sino por el peligro en la demora, porque las medidas cautelares buscan justamente garantizar la futura ejecución de una sentencia. Entonces, en este tiempo vemos el peligro de demora. ¿Por qué no esperar hasta la sentencia? ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Y por qué no se hizo al comienzo? Señor magistrado, hablar de esos puntos, señor magistrado, también sería adelantar criterios. Sin embargo, señor magistrado, quiero decirle lo siguiente. Que el requerimiento se ha planteado con la debida antelación. Como podemos ver, la audiencia se ha llevado a cabo el 10 de diciembre del 2024. Sin embargo, señor magistrado, la resolución que es materia de apelación data de julio de este año. Entonces, también no podría ser atribuido al Ministerio Público en ese aspecto. Entonces, también parte del peligro de humor es el Poder Judicial, y entonces entiendo su respuesta en ese sentido. Bien, ahora sí, señorita abogada de la Procuraduría, 2 minutos para que informe algo de las preguntas efectuadas por los magistrados. Sí, señor magistrado. Solamente ahí para precisar el tema que había formulado su presidencia respecto de los elementos de convicción con el que el juez ha valorado o desestimado si había o no el nivel para conceder la medida. Uno de ellos era el informe 303-2017. Y sí teníamos la información que respecto de ese informe específicamente, sí se había recabado en la investigación preparatoria el tema de las declaraciones de los que habían elaborado este informe. Tal es así el tema de los miembros de la Comisión Auditora, Germán de Sanasi, Iván Inocente Arévalo, en fechas del 2020. Por tanto, sí ha habido ese tema de la actuación, y respecto de eso, ¿por qué era
punto central que nosotros mencionamos, que había una incorrecta motivación del juez sobre este punto, porque había dado una preeminencia a esa resolución del órgano administrativo de Contraloría cuando eso va contra el texto expreso del artículo 3 del título preliminar, que menciona que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Y respecto de estos hechos del reajuste de peaje, donde sí hay una sentencia con cosa juzgada que ha establecido que hubo una... Esta argumentación se necesita, abogado, todo que haya información. Muchas gracias. Por eso menciono. Gracias. Gracias. Bueno, de esta forma, entonces, perdón, está el representante legal de la empresa, me había olvidado de esa parte. Si desea participar, lo podemos escuchar. 3 minutos, por favor. ¿Va a participar el representante legal, el doctor Arrieta? Tengo entendido que no, señor juez, no nos ha informado al respecto. No, pero muchas gracias. Ok, muchas gracias por la precisión. Buenas tardes. Entonces, de esa forma, entonces concluimos con la audiencia, la sala pasa a deliberar y la resolución será emitida en el plazo correspondiente y notificada en sus casillas electrónicas. Hemos terminado por el día de hoy. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.